Bien, vamos a hablar de la desigualdad social en Nueva España. Para esto hay que entender primero algunos conceptos como son corporaciones y fueros. ¿Qué es un fuero? El fuero es un privilegio que se le otorga a una persona, ya sea por su condición social o por pertenecer a un determinado grupo. Por ejemplo, los de la iglesia o los militares, que durante todo el periodo virreinal tuvieron fueros, es decir, no podían ser juzgados por los tribunales civiles, sino que ellos tenían sus propias leyes, por decirlo de alguna forma, y sus propios organismos de justicia, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos lo que son las corporaciones o una distinción de conceptos, ¿sí? Que serían estos de aquí, que sería el de grupos sociales, que se identifican por el lugar de nacimiento, el color de la piel o el linaje. Por ejemplo, los peninsulares, personas que venían de España directamente, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, mestizos, indígenas, castas, etc. Eso sería un grupo social. Después tenemos las corporaciones, que se identifican por intereses sociales, culturales o económicos en común. Por ejemplo, la iglesia sería una corporación, el ejército sería otro, y los gremios de artesanos y el consulado de comerciantes serían otros. Y finalmente, las clases sociales se identifican por el poder adquisitivo de las personas, es decir, si son ricos o son pobres, ¿sí? En este caso, podríamos tener un peninsular, un español, pertenece al grupo social de los españoles, pero no necesariamente tendría que estar en la misma clase social que todos los demás. Se dio el caso de que había españoles pobres, eran los menos, pero los había. O bien los criollos podían ser ricos o pobres, aunque el estatus social, los privilegios con los que contaban, eran determinados por el grupo social, ¿sí? En este caso, el grupo social es más importante que la clase social. La clase social vendría a quedar en segundo término, sobre todo para lo que son los privilegios. Entendido esto, bien, vamos ahora sí. Bien, los principales grupos sociales, ya se mencionaron, son los peninsulares, los criollos, mestizos, indígenas y castas. Cada uno con sus particularidades y cada uno con funciones muy marcadas dentro de la sociedad novohispana. Por ejemplo, los peninsulares eran los que ocupaban los más altos cargos, tanto en la política como en el ejército y en la iglesia. Sobre todo a partir de las reformas borbónicas, particularmente las de Carlos III en adelante, donde, bueno, el virrey, que en alguna ocasión pudieron haber llegado a ser criollos, bien, se les prohíbe ya este tipo de actividades y son destinadas solamente para peninsulares fieles a la corona. Igualmente, el grado de obispo en la Iglesia Católica era destinado solamente para los peninsulares. Los criollos no podían tener acceso a este tipo de cargos, mucho menos mestizos, indígenas o castas, ¿no? Entre las castas incluimos también a la gente de África, que no son una casta como tal, sin embargo, bueno, los incluimos ahí por practicidad nada más. Los criollos tenían un poco menos de privilegios que los españoles, que los peninsulares, aunque regularmente o por lo general ellos tenían el mayor poder adquisitivo. Eran un grupo un poco más numeroso que el de los españoles, el de los peninsulares, o por lo menos fue creciendo más este sector junto con los mestizos, ¿sí? Y bueno, muchos de los criollos, si bien no llegaron a tener tanto poder político o religioso, sí tenían mayor poder adquisitivo que muchos peninsulares que llegaban a América, ya que se dedicaban principalmente a formar parte en el gremio de comerciantes, o bien eran hacendados o dueños de minas. Después están los mestizos, que si les iba bien pudieran tener casi los mismos privilegios que los criollos, aunque dependía mucho también de su color de piel. Entre más claro fuera la persona, pues a mayores privilegios podía aspirar. Mientras más oscura fuera el color de la persona, menos privilegios podía obtener. En el caso de los mestizos, bueno, que era
una situación ambivalente donde dependía mucho de su color de piel y de su familia también como tal, ¿no? También llegaron a ser algunos importantes comerciantes o trabajar particularmente o regularmente trabajar en las haciendas, ya sea a veces como dueños de las haciendas o bien en puestos altos como capataces o personas muy cercanas a los dueños. Después tenemos a los indígenas que formaban sus propios grupos llamados pueblos de indios, que después pidieron cambiar el nombre a República de Indios, que esto pues denotaba que ya no eran un pueblo subordinado a otra autoridad mayor a la de ellos, sino que ya al conformarse como una república, bueno, estaban a la par de otras ciudades y exigían tener su propio cabildo, su propio ayuntamiento y por tanto dirigirse a sí mismos. Eh, ellos, los pueblos de indígenas, los pueblos de indios, tenían una, eh, ¿cómo decirlo? Tenían una forma de organizarse diferente a la de las ciudades españolas. Si bien también eran regidos por las leyes de España, tenían ellos sus propias leyes dentro de las comunidades y por lo general trabajaban de manera comunal. En su mayoría eran campesinos, casi todos los pueblos de indígenas se dedicaban a lo que era la agricultura y vender sus productos en los tianguis o los mercados de las grandes ciudades. Otros, bueno, ya dependiendo los temporales, el clima, etcétera, optaban por irse a las ciudades a trabajar en algunas fábricas o talleres, o bien migrar hacia las haciendas donde buscaban un trabajo que les fuera remunerado en lugar de estar esperando cultivar, cosechar y vender. Y finalmente el grupo de las castas, donde se incluye a los africanos y de ahí hacia abajo, eran el grupo social con menos privilegios, con menos poder adquisitivo, estaban en la base, en la parte más baja de la escala social, y bueno, ellos no podían aspirar a tener ningún puesto público, no podían aspirar a la política, muchas veces tampoco al ejército o a la iglesia. Eran más bien personas que se dedicaban a los trabajos más pesados, en las minas, por ejemplo, en las haciendas también. Y bueno, no podían llegar a tener el grado de maestros artesanos, como otras clases, como los criollos, por ejemplo, ¿no? Dentro de las principales corporaciones que encontramos están la Iglesia, formado por el clero regular y el clero secular. Recordemos, el clero regular está conformado por las órdenes monásticas, es decir, órdenes religiosas como los jesuitas o los franciscanos, dominicos, agustinos, etc. Y el clero secular, que era conformado por los obispos, cardenales, cardenales, obispos, curas, sacerdotes, etcétera. A partir de las reformas borbónicas, recordemos que Carlos III prohíbe muchas de las actividades del clero regular, expulsa a los jesuitas de todas las colonias americanas, más bien de todas las colonias españolas, tanto en América como en Filipinas, y bueno, empieza a confiscar bienes de la iglesia, tanto el clero regular como secular, y también a cobrarles más impuestos. Esto con la finalidad de restarle poder económico a la iglesia, que en aquel entonces, bueno, tenía bastante poder económico, y bueno, esa fue una forma que encontró Carlos III de regular el poder. Además que también les quitaron los fueros. La iglesia tenía fueros particulares de ellos, por lo tanto no podían ser enjuiciados en tribunales civiles, sino que en tribunales eclesiásticos ellos mismos determinaban el castigo que debería obtener algún miembro de la congregación en caso de que haya cometido un delito. Bien, el ejército, una de las corporaciones que aún en la actualidad tienen fueros, tiene el fuero militar, no pueden ser juzgados por tribunales civiles, tienen sus propias formas de impartición de justicia internas y bueno, era otra de las corporaciones más fuertes dentro de lo que era la sociedad novohispana
Y finalmente el Consulado de Comerciantes, otro grupo que tenía también poder económico dentro de toda Nueva España. Carlos III, con las reformas borbónicas, intenta restar este poder económico que tenían unas pocas personas que conformaban el consulado. Sin embargo, bueno, no se pudo atenuar la desigualdad social que había generado este tipo de corporaciones, donde algunas personas acaparaban la mayor cantidad de la riqueza, mientras que gran parte de la población tenía que sobrevivir pues con mucho menos de lo que tenían algunas otras personas, ¿no? Bien, pasamos a lo que son las tensiones sociales en la sociedad. Todo lo dicho anteriormente, la desigualdad social dada primero por los grupos sociales. ¿Quiénes son tus padres? ¿De qué color es tu piel? Tienes tales privilegios. ¿Eres más moreno o negro? Pues tienes menos privilegios, ¿no? Todo esto empezó a crear cierto recelo entre algunos grupos, particularmente entre los criollos y los indígenas, que empezaron a sentir cierto desagrado por los peninsulares, el cual se vio agravado a partir de las reformas borbónicas, donde les quitan gran parte del poder a los criollos para dárselos a los peninsulares directamente, ¿sí? Entonces esto empieza a provocar tensiones sociales dentro de la sociedad que, bueno, se van a ver reflejadas en movimientos más adelante. Por ejemplo, un intento de independencia en 1808 por Francisco Primo de Verdad y Ramos, que va a fracasar, pero bueno, es un intento que se hace prematuramente. Bien, durante esta época, estamos hablando de 1750 a 1810, de 1750 a 1810, existe lo que es el incremento demográfico, lo cual el crecimiento en las ciudades provoca mayor demanda de productos como comida, vestido, calzado, servicios, etcétera, lo cual incrementa el trabajo en las haciendas, en las fábricas, en los telares, etcétera, lo que provoca migraciones, particularmente de los pueblos que se dedicaban a la agricultura, para trabajar en las haciendas. Esto, bueno, va a hacer que el movimiento de las haciendas tenga un impulso muy grande durante esta época, que se va a ver frenado de 1810 a 1821 por el movimiento armado de la Revolución de Independencia, ¿sí? Y bueno, a partir de 1821 en adelante que se restablece digamos, la paz, pues va a haber un crecimiento muy moderado debido a los conflictos internos del país entre liberales y conservadores, hasta que llega Porfirio Díaz a poner orden ahí en 1870, 1877, que empieza su gobierno. A partir de ahí nuevamente las haciendas van a tomar un impulso muy grande y van a ser un problema muy fuerte hasta que en 1910, 30 años después, estalla la Revolución Mexicana, principalmente por lo que son las haciendas, como un problema social muy fuerte, que ya veremos más adelante en próximos temas, ¿sí? Y finalmente los conflictos rurales, ¿sí?, que son rebeliones indígenas, particularmente en el norte del país, como Sonora o Baja California, y también en la zona maya, como en Yucatán. Una de las rebeliones más importantes fue la de 1761, liderada por Jacinto Uc de los Santos Canec, o Jacinto Canec, un líder maya que se rebela en contra de los españoles y, bueno, llama la atención de las autoridades y mandan un ejército de aproximadamente 500 personas, el cual somete esa rebelión de forma violenta, muy violenta. Y bueno, Jacinto Canec, entre otros líderes, son capturados y finalmente ejecutados. El principal motivo de estas rebeliones, bueno, era la defensa del territorio. Y bueno, eso. En el caso de Yucatán, era una zona
que ya había sido conquistada desde los primeros años de la conquista. A partir de 1521, que cae la ciudad de Tenochtitlan, las ciudades mayas ya habían tenido contacto con los españoles, y fueron sometidas más o menos a la par que el centro de México. Caso contrario, el norte de México, estados como Sonora, Chihuahua, Baja California, el proceso de conquista fue mucho más tardado, mucho más lento y nunca se vio concluido realmente, sino que hubo sectores que nunca fueron plenamente conquistados. Entonces, las rebeliones en el norte fueron por la defensa del territorio libre de estos pueblos indígenas, mientras que las rebeliones en el sur de los mayas eran por reconquistar su territorio y su libertad, ¿sí? Entonces si bien son rebeliones similares, el contexto que se da en ambos es muy diferente, ¿sí? Y con esto terminaríamos la parte de la desigualdad social, un tema muy importante, un problema que nos deja hasta el día de hoy nuestra historia, un problema que no hemos podido resolver, pero bueno, esperamos estar en camino para resolverlo. Y bien, muchas gracias. Nos vemos en el que sigue.